Sí, en Educación presenta el espacio Profesores de Humanidades, ¿no, José María? Hoy estamos aquí contigo, director general de SEN Educación, para que nos cuentes con qué objetivo nace y sobre todo las preguntas que aquí nos interesan, que es el por qué y el para qué, ¿no? Las humanidades son fundamental ahora mismo. Yo creo que siempre han sido la brújula que necesitan todas las generaciones para orientarse en un mundo, y más en un mundo como este, cargado de incertidumbres, cargado de ambigüedades y cargado de pensamiento líquido, ¿no? Y de relativismo. Entonces, ahora mismo las humanidades siempre han sido fundamentales, pero en este momento son críticas para nuestros hijos y para los alumnos de los colegios. Entre tanta tecnología y digitalización, ¿tú crees que nos estamos olvidando de las humanidades? Nos estamos olvidando, pero no hay que ser nostálgico, ni melancólico. Es decir, la tecnología es estupenda y no, esto es un tópico, decir que la tecnología es estupenda, pero es que es cierto. La tecnología es una obra del hombre. Nada humano nos es ajeno y, por tanto, la tecnología sale de las manos del hombre. No hay que tenerle miedo, hay que mirarle a los ojos a la tecnología, y lo que no podemos es arrodillarnos delante de la tecnología. A mí no me da ningún miedo la tecnología, todo lo contrario, me parece una maravilla, pero una maravilla en cuanto que eleva al hombre, eleva y saca del hombre todas sus potencialidades, ¿no? Lo importante es no perder la visión humanista a la hora de la tecnología, pero bueno, seguro que de esto hablamos un poquito más. O sea, no se trata de declarar la guerra a las tecnologías, sino de convivir con ellas, incluso qué puede aportar las humanidades a todo este avance tecnológico, ¿no? Claro, o sea, insisto, o sea, la tecnología la hemos hecho nosotros. Cuando se habla de que no, es que los robots nos pueden quitar los puestos de trabajo, cuando se habla del transhumanismo, cuando se utilizan a veces términos que se utilizan de forma análoga, perdón, el pensamiento de las máquinas, la inteligencia artificial, las emociones digitales, todo es de forma análoga, porque solo el pensamiento, la inteligencia y las emociones son propias del ser humano, de la persona humana. Y bueno, esta licencia literaria pues se le puede permitir a las máquinas, pero no hay que asustarse, que veo que hay mucha gente como asustada, ¿no? Decir, uy, las máquinas que nos están... No, hay que humanizarlas, las máquinas, hay que humanizar la tecnología. Bueno, ya muchas películas, ¿no? Muchos escritores, cineastas que vaticinaban, ¿no? Ese futuro de máquinas pensantes, emociones artificiales. Un poco también es un llamamiento a que las humanidades paren ese escenario, ¿no? Distópico un poco. Sí, primero que ahí hay mucha ciencia ficción, nunca mejor dicho, ¿no? Mucha ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que no hay que ser apocalíptico, porque es casi un género cinematográfico, ¿no? Las películas apocalípticas o distópicas, entonces no hay que tenerle, ya digo, no hay que tenerle miedo. Eh, las humanidades, en el fondo, lo que hacen es que ponen cada cosa en su sitio. Y, y solamente leyendo a los clásicos y conociendo la historia, pues hace que sepamos que esta revolución digital pues, ha seguido a dos anteriores. Probablemente también en la primera y en la segunda revolución industrial seguro que también hubo gente apocalíptica, y luego, sin embargo, ¿no? Lo que supuso es una gran oportunidad para progresar, para que el hombre progrese. Ujú. Hablabas ahí de leer a los clásicos, ¿no? Quizá el reto está en hacer atractivas las humanidades a los más jóvenes, a los estudiantes. Es un reto, ¿no? Es un reto, pero las humanidades son atractivas en sí mismas. Es decir, por supuesto, y es una de las cuestiones por las que hemos organizado estos encuentros, de los que hablaremos después, ¿no? El tratar de mejorar la didáctica de las humanidades, la didáctica de la historia, la didáctica de la filosofía, de la literatura, de la religión, por supuesto. Pero todo el mundo se pregunta más pronto que tarde por las grandes cuestiones del ser humano. Todo el mundo quiere saber qué somos, quiere comprenderse, qué hacemos aquí,
esos grandes misterios, ¿no? del ser humano, todo el mundo. El ser humano es, como dicen capaz de lo infinito y anhela lo infinito. No nos conformamos con a ver si llegamos a fin de mes o a ver qué trabajo vamos a conseguir, sino que todo el mundo tiene ansia de infinito, de comprenderse, y saber de dónde venimos, dónde vamos, quiénes somos. Con lo cual, el profesor humanista lo tiene fácil, porque tiene una materia prima apasionante por sí misma. Es cierto que luego, en fin, los jóvenes son como son y hay que hacerlo apetecible, ¿no? El buen paño en el arca se vende. Pues no, el buen paño mejor venderlo en una bonita caja. Y la fragancia, pues mejor venderla en un frasco hermoso. Sin embargo, ¿no? Y en eso coinciden muchos filósofos y pensadores, los jóvenes viven un poco en la cultura del utilitarismo, ¿no? Probablemente un joven te diría hoy, ¿de qué me sirven a mí las humanidades? ¿Me van a dar dinero? Pero eso es un error. Sí, es esto de las competencias, ¿verdad? El enfoque competencial que se le quiere dar a todo conocimiento ahora. Yo estoy de acuerdo con las competencias. Con lo que no estoy de acuerdo es con una visión reduccionista del concepto competencia. Ser competente para manejar la tecnología, ser competente para manejar un programa de ordenador, para desempeñar un oficio, eso es muy pobre. Estaríamos formando mano de obra productiva, masa salarial, gente que simplemente va a producir, ¿no? Y va a ser eficaz. No, o sea, hay que ampliar el plano y hablar de las competencias, por ejemplo, competencias trascendentes. Hace poco, recientemente, por ejemplo, Howard Gardner, el fundador de las inteligencias múltiples, ya habla de una nueva inteligencia que es la inteligencia trascendente, que es esa capacidad de hacerse grandes preguntas y de pensar en todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién es el ser humano? Por tanto, para las empresas es muy interesante tener gente con visión, y con visión de largo plazo, con mirada larga, con luces largas. Gente que sepa un poco tener una visión estratégica, que sepa olfatear por dónde va el mundo, que sepa identificar tendencias. Eso son competencias también. Y las humanidades, el conocimiento de la historia, el conocimiento de la literatura, de la filosofía, es súper útil. No hay cosa más desoladora que asistir a una reunión de trabajo y tener al otro lado a una persona que se ve que es un ignorante, pero un ignorante de las grandes, ¿sabes? Que no sabe nada de historia, que sale en una conversación un tema histórico y que no sabe, o que dice una barbaridad, o que no sabe quién es Heidegger, ¿no? O no sabe quién. Dice, uy, que te genera desconfianza, ¿no? Entonces es muy importante la formación humanista, no solo para los que quieren desempeñar un trabajo de letras, por así decirlo, de humanidades, sino en general para todos los profesionales. Uno de los objetivos de la formación humanista y también un poco de este espacio que habéis lanzado, Profesores de Humanidades, es procurar que los alumnos un poco doten de sentido sus vidas, ¿no? ¿Tú crees que muchos jóvenes lo han perdido por no pararse a pensar? Sí, este proyecto, Profesores de Humanidades, surge de ahí, surge de que nos llega así en la educación, y en concreto a la redacción de una de nuestras publicaciones, del periódico Magisterio. Nos llegan comentarios de orientadores de los colegios, de psicólogos, de psiquiatras, que nos dicen que muchos de los casos de clínicos que les llegan a consulta tienen en su raíz una especie de angustia vital. Gente que no se para a pensar, que va tan rápido por la vida bueno, que en fin, al final eso llega un momento en que dices, pues, estoy corriendo, ¿para qué corro? ¿No? O sea, lo que yo suelo decir muchas veces, ¿para qué quiero determinada nota para entrar en determinada carrera?
Dice, y me estoy dejando toda mi vida para conseguir esa nota, pero bueno, trasladado a población adulta, y yo para qué quiero, me estoy esforzando tanto en tener esto otro, en conseguir escalar este puesto. Al final, uno, más pronto que tarde, se termina transformando en angustia, en una carrera desasosegante, ¿no? Esto les afecta fundamentalmente o mayormente a los jóvenes inteligentes. Lo decían en alguna ocasión un profesor, un responsable educativo, decía, porque son aquellos que a una edad más temprana se hacen esas preguntas. Hay otros chavales más superficiales, menos maduros, que a lo mejor no se hacen estas cuestiones, no se las plantean hasta ya su edad adulta. Pero no, pero hay muchos chavales jóvenes que ya a los 13, 14 años se hacen estas preguntas. Entonces, o echan mano de ese tesoro acumulado que has citado al comienzo de la entrevista, ese tesoro acumulado del conocimiento humano, que nos ofrece respuestas desde la historia, desde la filosofía, desde la religión, desde la literatura, o si no, al final, en fin, les puede generar una angustia que derive en algún tipo de trastorno o por lo menos una cierta falta de equilibrio. Y también los profesores ahí tienen que estar preparados, entiendo, es decir, no se puede enseñar ya como antes, que en eso coinciden muchos profes, ¿no? Claro, tienen que incorporar a estas materias las llamadas metodologías activas, y ser muy innovadores y dinámicos, pero vamos, sabiendo que lo importante es, insisto, la materia prima que tienen entre manos, que es maravillosa. O sea, es decir, por supuesto que que los clásicos de la literatura, pues a Dostoyevsky o a Tolstoy, hay que explicarlo bien, utilizando metodologías activas que hagan pero es que Crimen y Castigo es una maravilla, una maravilla. O sea, no hace falta tampoco, ¿no? O sea, que por tanto, o Guerra y Paz, o sea, o La montaña mágica de Thomas Mann, o sea, en fin, son obras magistrales, ¿no? Hay que digerirlas, evidentemente, porque La montaña mágica pues son 1000 y pico páginas, ¿no? Pero, en fin, es una maravilla. Y luego, al contrario de lo que se suele pensar, los profesores de humanidades están innovando mucho. Muchísimo, muchísimo. Yo he tenido la oportunidad ahora en la preparación de estos encuentros de entrevistar, de hacer un casting de dinámicas docentes que nos ha costado muchísimo y que hemos seleccionado a un grupo 30 profesores de España, Portugal y Latinoamérica maravillosos, de religión, literatura, historia y filosofía. Y te das cuenta que hay toda una nueva generación de profesores muy activos en redes sociales, con canales de YouTube con cientos de miles de suscriptores, con blogs con una audiencia, con un tráfico brutal, en fin, que hacen unas maravillas. O sea, sí, yo no lo conocía, me lo he encontrado y digo, esto es tremendo, ¿no? También aquí el año pasado ya se celebró el primer encuentro de profesores de religión, como dices, todo un éxito, ¿no? Acogió a más de 1000 docentes, ¿no? 1100 congresistas tuvimos de todos los países de Latinoamérica, de Portugal y de España. Aquí está, en fin, abarrotamos Caixa Forum, pero luego la mayoría, lógicamente, nos siguieron por streaming y fue el éxito de ese encuentro es el que nos ha animado nos hemos venido arriba, como suele decir, pero vamos, el enfoque nuestro era era empezar por la asignatura de religión, que también con un enfoque correcto de enseñanza de la religión, es decir, no con un enfoque catequético, que ese es otro ámbito, sino de transmisión del conocimiento de la religión, pues también dar respuestas humanistas, ¿no?, a esos interrogantes del ser humano, pero la idea es abarcar los 4 ámbitos que tanto en colegios como en institutos abordan estas cuestiones, que son la religión, la filosofía, la historia y la literatura. Y una de las novedades de esta edición va a ser un conversatorio, ¿no?, de psicólogos. Cuéntanos un poco qué novedades presenta en esta edición. Sí,
ese encuentro. Siempre en todos los encuentros lo que queremos es adoptar también la mirada desde fuera. Es decir, ¿qué dicen otros sobre esa materia, sobre esa disciplina? El año pasado el conversatorio fue de filósofos. Cogimos a 5 filósofos de gran prestigio y nos hablaron de cuán importante era la enseñanza de la religión. En esta ocasión son 3 psicólogos muy interesantes, Silvia Álava, Javier Urra y el que ha sido recientemente Premio Nacional de Ensayo Teológico, que es Noel Besana, que ha sido premio ensayo porque, por una obra acerca de la sanación de heridas psicológicas a partir de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Nos cautivó la idea, el enfoque y sobre todo traído desde su experiencia tremenda con chavales en Burkina Faso, chavales que tenían heridas psicológicas del tercer mundo, no de este primer mundo, que son otro tipo de heridas psicológicas, ¿no? Bueno, pues van a conversar acerca de cómo la espiritualidad, el ser humano es un ser espiritual, que es el último libro precisamente de Javier Urra, cómo la espiritualidad contribuye al equilibrio psicológico de las personas. Luego también vamos a tener un conversatorio sobre ciencia, tecnología y filosofía, ¿no? Exacto. Y ahí serán 3 científicos de prestigio del ámbito de la robótica y la inteligencia artificial, del ámbito de la biotecnología y de la física, que son 3 ciencias que tocan muy con la pared de esos grandes misterios del ser humano. Y que tienen también en fin, unos aspectos éticos innegables. Y entonces van a hablar de la importancia de la filosofía para ser un buen científico. Y luego cerramos ahí el ciclo con un conversatorio sobre novela histórica, también un género bastante comprometido con el conocimiento del pasado, ¿no? Exacto, y que es además de los géneros ahora mismo que más se vende en librerías. La novela histórica está en auge, ¿no? Y entonces hemos cogido a una serie de escritores de bestsellers, como son Isabel San Sebastián, como Jesús Maeso y como José Antonio Pérez Henares, que van a... ¿Quién mejor que ellos también para enseñarnos a hacer atractiva, a divulgar la historia, sin perder el rigor, pero también divulgarla, ¿no? La historia. Ya has citado algunos de los nombres conocidos que pasarán por aquí por CaixaForum. También veo ahí por el programa Fernando Savater, Santiago Posteguillo, Francesc Turralba, Carmen Iglesias. Sí, tenemos, en fin, hemos querido apuntar alto, o sea, no vamos a ir a... Creo que las humanidades se lo merecen. Todo esto y más, como veis, es un encuentro de alto nivel. En la conferencia inaugural de filosofía la pronunciará Fernando Savater, precisamente. La conferencia inaugural de historia, Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, en fin, y toda una institución. Y la conferencia de clausura de historia será Santiago Posteguillo, Premio Planeta, yo Claudia, en fin. La conferencia inaugural de religión, Francesc Torralba, que también es un teólogo de reconocidísimo prestigio y muy conocido también en Latinoamérica. Sí, son primeros espadas. Pero los protagonistas son los profes y sobre todo en esta edición muchos youtubers, influencers, gente que está muy activa, ¿no?, en las redes y en el tema de la digitalización. Sí, exactamente, que no nos despistemos porque con todos estas instituciones y estos famosos, ¿verdad?, y gente de prestigio, nos podríamos olvidar de que el protagonismo es el espacio que hemos llamado Top 10 de dinámicas docentes, o las mejores dinámicas docentes del año 2022, que, como te decía antes, es una cuidada selección de los que creemos son muy buenas prácticas por parte de profesores que están muy activos en redes sociales, y que tienen mucho que enseñarnos. O sea, que ellos saben cómo triunfar, cómo tener, pues cómo
Enric pues, nos va a decir cómo tener un canal de filosofía que se llama Adictos a la Filosofía con más de 400.000 seguidores. O Daniel Rosende, que tiene otro canal de filosofía que se llama Unboxing Philosophy, también con 300 y pico mil seguidores. Hombre, pues mal no lo harán, ¿no? Cuando están triunfando tanto, ¿no? Y José Antonio Lucero, pues que tiene La Cuna de Ali Carnaso, pues también con un canal de historia con muchísimos seguidores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solo influencers, también hay, pues eso, ¿no? Dinámicas docentes como cómo enseñar religión para los más pequeños con piezas de Playmobil, ¿no? Una cosa divertidísima, ¿no? Y gamificación, trabajo colaborativo, trabajo por proyectos, en fin, son dinámicas todas apasionantes y presentadas de un modo muy sintético. En sesiones de 10 minutos, más luego unos minutos de preguntas, y de las cuales a las cuales hay que asistir con lápiz y boli, ¿no? Para poder luego llevárselo al aula. ¿Qué se llevará el profesor que asista? ¿Qué conclusión sacará? ¿Qué se llevará? Se llevará, yo creo que tres cosas. Por un lado, se llevará un subidón de energía viendo cómo Fernando Savater, como Santiago Posteguillo, como Carmen Iglesias y cómo tanta gente valora su trabajo. Cómo realmente, y lo decimos desde la absoluta convicción, escuchaba hace poco, no hay que salvar a la filosofía, no hay que salvar a las humanidades. Las humanidades vienen a salvarnos. A nosotros, son ellas las que nos salvan. Si no, estamos absolutamente abocados a no se sabe dónde. Por lo cual se llevarán, en fin, un subidón. Luego se llevarán herramientas de trabajo, esas dinámicas docentes. O sea, es un congreso profesional y por tanto se van a llevar cosas que van a poder aplicar en el aula. Van a aprender un montón. Van a aprender un montón en unas horas, en 8 horas muy, muy intensas. Ya digo, con presentaciones. Cada encuentro tiene casi 30 presentaciones en total, ¿no? Y luego se van a llevar un montón de amigos. Es un encuentro de profesores de historia, de profesores de filosofía y de profesores de religión. Cada encuentro tiene su fecha y van a poder llevarse repleta la agenda, networking. Bueno, ya has comentado antes que la intención es que estos encuentros se amplíen a literatura el año que viene. ¿Qué recorrido va a tener Profesores de Humanidades? Es un espacio para todos. Hemos empezado lanzando nosotros nuestras primeras iniciativas con estos encuentros, y también hay otra cuarta iniciativa, que es un concurso. Es un concurso, hemos lanzado un concurso dirigido al profesorado de historia que se titula Haz apasionantes tus clases de historia. Haz apasionantes tus clases de historia. Que está también, ¿no?, en la misma página web, se accede ahí al concurso. Y los profesores lo que tienen que hacer antes del 31 de marzo, presentar su proyecto de cómo ellos hacen apasionantes sus clases de historia. Ya estamos recibiendo docenas y docenas de proyectos. Y habrá premios en metálico, en fin, son unos premios muy, muy interesantes. Pero bueno, estas son 4 iniciativas. La quinta será el encuentro de literatura en 2024, pero que estamos muy abiertos a cualquier contribución, a cualquier idea que reme en la dirección de impulsar las humanidades en los colegios. Cabe cualquier cosa que estamos muy abiertos. Y en efecto, o sea, el aforo, aquí, aunque esto se ve muy grande, el aforo presencial es muy limitado, son 300 plazas las que tenemos, virtualmente no, hay muchas más posibilidades. Y quizá mencionar que luego tenemos un programa cultural. Un programa cultural, el congreso es el sábado, pero después nos vamos a Puy de Fou, que es el que es considerado ahora mismo el mejor parque temático del mundo, tiene numerosísimos premios. Puy de Fou es un parque temático sobre historia, y al día siguiente unas visitas al Museo del Prado, visitas guiadas con el nombre de enseñar religión o filosofía o historia en 10 pinceladas, a través de 10 obras magistrales del Museo del Prado. Unas visitas espectaculares. Por lo tanto,
El encuentro es un congreso, sábado por la mañana hasta las 5 de la tarde, más un programa cultural, Puy de Fou y Museo del Prado el domingo. Ahí tenemos esa web genérica, ¿no? profesoresdehumanidades.com, donde está toda la información, los ponentes, el programa y la inscripción, ¿verdad? Eso es. Pues nada, José María, ha sido un placer. Dentro de muy poco ya nos veremos aquí con todos los profesores y todas esas personas que has mencionado y toda la suerte del mundo y que esperamos a todos los profes con los brazos abiertos. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. A ti, José María.